Bienvenidos a Savage Minds. Soy su anfitriona, Julián Vigo. La invitada de hoy es Elenia Poniatowska Amor, hija de padre francés de origen polaco, Jean E. Poniatowski, y madre mexicana, Paula Amor. Nació en París en 1932. Ejerce el periodismo desde 1953 en el periódico El Día, Excelsior, Novedades y La Jornada. Es primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo. Entre sus obras se cuentan La Noche de Tlatelolco, un clásico desde su publicación, al que se le otorgó el Premio Javier Villarrutia, que rechazó preguntando quién iba a premiar a los muertos. Sus novelas y cuentos son La Flor de Lis, De Noche Vienes y Tlapalería, Paseo de la Reforma, Hasta no verte Jesús mío, La vida de una soldadera mexicana, Querido Diego, te abraza Kialá, Tinísima, ganadora del premio Mazatlán en 1992, La piel de cielo, ganadora del premio Alfagarra de novela en 2001, y El tren pasa primero, sobre la vida de ferrocarrileros mexicanos, Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 2007. Leonora obtuvo el Premio Biblioteca Breve Cesparal en 2011. El universo o nada 2013 es la biografía del astrofísico Guillermo Haro. Ondas de la niña mala en su primer libro de poesía y libros de cuentos para niños, Boda en Chimalistac, La vendedora de nubes, El burro que metió la pata, San Simonsi, ilustrada por Rafael Barajas el Fisgón, y El niño estrellero por Fernando Robles, además El charrito cantor por Osvaldo Hernández. Su última novela, El amante polaco, retrata al último rey de Polonia, Stanislaw August Poniatowski. Traducida a 20 idiomas, Gaby Brimer y Las Mil y Una, la historia de Paulina, abordan problemas sociales. Tras recibir doctorados honoris causa de la UNAM y de la UAM, le fueron otorgados de la Universidad de Puebla, de la Sonora y del Estado de México, de la de Guerrero, la de Chiapas y la de Puerto Rico. También recibió el New School of Social Research de Nueva York, Manhattanville College y la Florida Atlantic University en los Estados Unidos, y en París 8, la Sorbona, y en Pau Pyrénées, así como el Premio Mary Morse Cabot de Periodismo en la Universidad de Colombia, Nueva York en 2004, de la Universidad Complutense Madrid en 2015, la Legión de Honor francesa al título de oficial, el Gabriela Mistral de Chile y en 2006 el Courage Award de la International Women's Media Foundation. En 2013 fue galardonada con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes y recibió la medalla Belisario Domínguez 2022, máximo reconocimiento otorgado por el Senado de la República Mexicana, y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2023. Doy la bienvenida a Elenia Poniatowska en Savage Minds. Quería empezar con una memoria que tengo de usted. En 1993, creo, o 94, uno de los 2 años, estuve en Puebla, Cholula, enseñando a la Universidad de las Américas. Sí. Y usted vino para una charla en un observatorio, creo que fuera a Tonantzintla. Sí, claro. Sí, les recuerdo eso. Y usted me hizo mucha impresión este día, pero tengo que confesar que toda su obra de su vida me hizo mucha impresión, y no solamente a mí. Yo quería empezar con su formación, su vida, porque usted nació en Francia. ¿Cómo recuerda su infancia en Francia y qué elementos de ese mundo se llevó consigo a llegar a México en 1942? Ajá.
Bueno, muchas gracias por su interés. Le puedo decir que nací en 1932 en París, Francia, porque mi madre, Paula Amor, se casó con Juan Poniatowski y que era, bueno, tenía un título nobiliario, el de príncipe, porque el último rey de Polonia fue Stanislao Poniatowski, que fue amante, creo, uno de los amantes más jóvenes de la emperatriz de Rusia, Catalina la Grande. Mi, mi, mi madre era una mujer que nació también en París, de origen mexicano y que dejó Francia por la Revolución Mexicana y se fue a vivir con sus padres, Pablo y Amor y Elena Iturbe de Amor a Biarritz y después se pasaron a vivir a París. Mi madre siempre habló el español con el acento francés. Tuvo dos hermanas que también vivieron mucho tiempo en Francia y más bien fueron afrancesadas y conoció en París a mi padre Juan Poniatowski y se casó con él y yo nací en el año de 1932 en París. Me gustaría saber más de esta experiencia, porque como usted probablemente sabe, sobre todo los americanos, canadienses, piensan que todo el mundo quiere venir hasta sus países. Pero una cosa que no saben hasta que uno viaje es que en México, en Honduras, en toda América Latina hay mucha inmigración y hay mucha gente de todos los países del mundo. ¿Por qué no? Su madre fue en Francia. No, mi madre era mexicana, nacida en Francia, y su familia toda tenía una abuela, mi madre, mi bisabuela, que era rusa, y en general, su padre también se educó en Inglaterra, entonces eran mexicanos del apellido Amor. Es un apellido mexicano, pero ellos estaban muy ligados a Europa y para mi madre vivir en Europa resultó muy fácil porque primero estuvo en un internado en Suiza, en Lausanne, y después estuvo en París y en un baile de los Rothschild conoció a mi padre Juan Poniatowski y se casó con él en 1931 o quizá casi a principios de 32 porque yo nací el 19 de mayo de 1932, mi hermana en 1933. Al ser una niña que hablaba francés y tuvo que aprender español, ¿de qué manera el lenguaje se convirtió en su primera herramienta de supervivencia? No, bueno, yo sé también inglés y francés. El lenguaje para mí en México, aprender español, obviamente era para comunicarme con la gente en la calle y con los amigos en la escuela, pero el francés siguió siendo mi idioma materno y después ya me dediqué a hablar español con la gente en la casa,
con los mexicanos que yo veía, con la escuela, en la escuela. Yo fui curiosamente a una escuela inglesa, de Windsor School, pero aprendí el español en la calle. Siempre mejor aprender español en la calle. Aprende mucho de la gente. En México, sobre todo, yo encontré la gente muy amable, muy abierta. Y el contrario, para los mexicanos en mi país, no es lo mismo para nada, de repente. ¿Cuál fue el primer momento en que sintió que la escritura era la única forma posible de entender el México que la rodeaba? Bueno, yo nunca diría que fue la única forma posible. Yo creo, a los 20, 21 años, al regresar de estudiar en un convento de monjas, tuve la suerte de poder entrar a, a, a escribir en un periódico llamado en ese entonces el Excelsior, y me pidieron que entregara diariamente un artículo, una entrevista, una crónica, y lo hice con muchísimo entusiasmo y mucho gusto, porque eso me permitió conocer mucho más a México y además conocer a grandes personajes de México como Diego Rivera, José Clemente Orozco, actrices como Dolores del Río, María Félix, arquitectos como Luis Barragán y escritores, incluso escritores de mi edad, como lo pudo, un poco mayores que yo, como pudieron ser Juan Rulfo y Rosario Castellanos, Carlos Fuentes y desde luego Octavio Paz. Oh, qué vida rica. María Félix. Ah, qué personaje. ¿Cómo fue su experiencia al comenzar en el periodismo a principios de los años 50 en un entorno predominantemente masculino? Bueno, fue realmente, tuve muchísima suerte porque la gente era muy amable y hasta afectuosa conmigo. Nunca nadie me negó una entrevista y pude acceder le digo, a Alfonso Reyes, a Octavio Paz, al gran arquitecto Luis Barragán, a José Vasconcelos, el filósofo, y todos fueron muy, muy amables, muy cordiales conmigo, igual que actores importantes como Ignacio López Tarso, y bueno, obviamente la que ya le mencioné, Dolores del Río, o María Félix, o cantantes, en fin, y también muchos visitantes que venían de Europa o de Estados Unidos o de América Latina a presentarse en México. ¿Conoció Indio Fernández? Sí, claro que sí, conocí al Niño Fernández, que ya a las 10 de la mañana me ofrecía un tequila, cosa que yo no bebía porque no estoy acostumbrada a beber. Y también pues a muchos otros actores como famosos de la época, como por ejemplo el cómico Cantinflas, que se llamaba Mario Moreno. Oh, Cantinflas. Oh, conozco sus obras. Wow. Aún usted estaba en México en el mismo periodo de Luis Buñuel, cuando él... Sí, que también yo con Luis Buñuel sí llevé una gran amistad porque él por simpatía
vino a comer varias veces a mi casa, así que lo vi en muchas ocasiones. Y también fuimos juntos a la cárcel de Lecumberri a ver por ejemplo, a un colombiano que había cometido un delito y que estuvo encarcelado y se llamaba Álvaro Mutis. Y usted ha vivido y narrado grandes transformaciones sociales. ¿Cree que la democratización digital de hoy día de la opinión pública ayuda a la justicia social o más bien diluye las luchas reales en meras narrativas de identidad y likes? Bueno, yo creo que la Revolución Mexicana, encabezada por un hombre como Emiliano Zapata, fue extraordinaria para que se repartieran las tierras, las haciendas de México y para que todos los mexicanos tuvieran acceso a una mejor educación, a una mejor formación, a una mejor vida. Yo considero que Emiliano Zapata fue uno de los grandes héroes de México, aunque él personalmente pues le quitó sus haciendas a mis abuelos, a los Amor y a los Iturbe. ¿Qué aprendió de los grandes intelectuales de su juventud? Usted mencionó Juan Rulfo, Alfonso Reyes y muchos otros. ¿Qué influyó en su decisión de dedicar su vida a las letras? No, ellos no influyeron en mi decisión de dedicarme a las letras. Yo los conocí después. Yo me inicié como una periodista, una modesta periodista en el periódico Excelsior en 1900, creo que 42 o 43, muy joven. Venía yo de una educación en un convento de monjas en Filadelfia y decidí hacer crónicas y entrevistas para conocer mejor a México, pero yo los fui conociendo gracias a mi oficio de periodista y gracias a que yo podía interrogarlos en el idioma que sabía y que aprendí de niña a los 10 años, que es el español. Mis otros idiomas hasta entonces habían sido el inglés, el francés, que es mi idioma materno, y el inglés. Usted es conocida para el testimonio. ¿En cuál punto exacto sintió que la ficción tradicional no era suficiente para capturar la realidad mexicana? Como le dije antes, empecé a dialogar con muchos mexicanos valiosos que me recibieron en su casa, me dieron sus opiniones. Yo al mismo tiempo que recibía lo que ellos me querían dar, pues veía cómo eran sus casas, de qué manera trataban a las personas que estaban con ellos, a su mujer, a sus hijos, a sus sirvientes, y todo eso me sirvió a mí para conocer mejor a México. Y también trabajé mucho tiempo en la calle, es decir, con la gente más pobre, a la que tuve acceso pues gracias a mi propia naturaleza y también a la ayuda de un gran dibujante mexicano, Alberto Beltrán, que en la calle hacía apuntes de todo lo que los mexicanos hacían, es decir, la gente, los papeleros, los que vendían los periódicos, los que hacían tacos, que vendían en la calle, las mujeres que hacían tortillas de maíz con las manos, las panaderías y luego
tlapalerías donde se vendía de todo, desde clavos hasta metros de jerga para limpiar las casas. Y todo eso pues fue un aprendizaje pues muy vital y muy generoso para mí de empezar a ver la vida de los mexicanos que trabajan. Pero es un arte de poder escuchar la gente, su voz, la voz del otro, sin imponer la suya propia en sus entrevistas. Usted ha hecho un arte de eso. ¿Cómo aprendió a escuchar la voz del otro? Bueno, yo creo que es una inclinación natural, no es un aprendizaje, no es forzado, es una manera de ser. A mí me interesa mucho más que hablar de mí misma o de mis sensaciones o de mis emociones, hablar de lo que hacen los demás, de cómo lo hacen y de quiénes son. Y lo hago desde ya muy joven, así que se ha vuelto una costumbre, es parte de mi vida cotidiana. ¿Usted cree que el testimonio es en esencia un acto de resistencia política, por ejemplo? Creo que sí, ayuda muchísimo conocer el pensamiento de quienes no tienen poder, no están en el poder, no se consideran políticos, no son líderes, aunque yo sí tuve el privilegio grande de entrevistar a líderes y a personajes muy importantes de México, como, bueno, se puede decir, por ejemplo, el español refugiado de la Guerra Civil de España, Luis Buñuel. Wow. ¿Y cómo fue el proceso de recoger la voz de Jesús Palancares? ¿Y cuánto tiempo le tomó asimilar su historia? No, fue un privilegio, la oí, ella era lavandera, la oí mientras ella lavaba en un edificio popular, un edificio donde vivían muchos mexicanos que no tenían, sin recursos, bueno, sin recursos económicos, y todo lo que ella decía me llamaba muchísimo la atención. Me acerqué a ella y le pregunté si podía irla a ver a su casa, que era una casa muy pobre, obviamente de, lejos del rumbo donde yo vivía, y así fui a verla una vez por semana, nos hicimos amigas y ella me fue contando su vida y así salió la novela Hasta no verte Jesús mío, y cuando se publicó ella me pidió que le regalara 10 ejemplares para dárselos a sus amigos, pues los trabajadores, albañiles o a la gente con quienes ella había trabajado. ¿Y por qué ella escogió el género de testimonial o testimonio, o mejor, eso, hasta no verte Jesús mío, es una de las novelas testimoniales? Porque, No, ella no lo escogió. Realmente ella no, yo fui la que recogí sus palabras y las fui armando en la forma que mejor pude, pero ella no lo escogió. Ella no podía leer ni escribir, no sabía leer ni escribir, pero ella me pidió los libros y yo la portada del libro, la, la guardia, lo que va fuera del libro, es un niño de Atocha, porque era un niño Cristo pequeño que a ella le gustaba y lo vi en la calle y así le puse para que ella estuviera contenta. sí, pero le estaba preguntando
del género de testimonio, donde en esta época, en 1969, no fue un costumbre, digamos, en literatura el testimonio. ¿Cómo fue recibido esta novela? Preguntó si la gente fue confundida. ¿Es una historia verdadera o es ficción? No, fue muy bien recibida porque el libro gustó mucho. El libro se hizo, salieron de inmediato muchas ediciones y se tradujo al inglés y al francés. Y me pregunto si en esta época, menos hoy día, la gente estaba confundida porque no sabía si fuera una historia completamente real o un poquito real, si me entiende, porque hubo esta etiqueta sobre el libro Hasta no verte, Jesús mío, fue categorizada como una novela. Sí, está bien, es una novela basada en un personaje que es una mujer que estuvo en la Revolución Mexicana. Es la vida de una soldadera. ¿Y hasta qué punto siente que Jesús es un personaje inventado o una mujer real que... No, le he dicho, lo he escrito muchas veces, que Jesús es un personaje real. Después he escrito otros libros sobre otras mujeres que también fueron personajes reales. A Jesús tuve la dicha de conocerla, pero por ejemplo a Tina Modotti, el personaje principal de la novela Tinísima, no la conocí. Y otras novelas no, sobre otras mujeres, otros personajes, tampoco los conocí. ¿Qué lecciones sobre la resiliencia de la mujer mexicana aprendió de Jesús que aún permanecen vigentes? Bueno, son vigentes todas las mujeres en México que yo veo y trato y encuentro en la calle y vienen a mi casa. Son mujeres que han sabido luchar y siguen luchando. Por ejemplo, una mujer, Rosario Ibarra de Piedra, a quien le desaparecieron a su hijo y buscó en todo México, pues es obviamente una de las heroínas que más me han llamado la atención. Y sobre todo en los últimos años, casi 30 años, las maquilladores y los desaparecidos de hombres y mujeres, ustedes están luchando por su sociedad aún. Y las palabras literarias, pienso que tengan esta fuerza de portar adelante la realidad. Estoy pensando en La noche de Tlatelolco. Eso fue el primer libro de usted que yo leí. Es increíble, no tengo palabras. Muchas gracias. No, es uno de los mejores libros del XX século y todos tienen, yo lo enseño, es alucinante, digamos, en italiano. ¿Usted puede hablar por qué ella empezó este trabajo y también por las personas que escuchan ahora que no saben la historia de lo que pasó en México? Bueno, en general le puedo decir que yo recibí cartas de un preso en la cárcel, Jesús Sánchez García, y empecé a ir a Lecumberri, al palacio, se llamaba el Palacio Negro de Lecumberri. No, no era ningún palacio, era una cárcel con rejas y celdas, y yo empecé... le pedí permiso al director de la cárcel, el, el señor, creo que era, bueno, era el director, se llamaba Martín del Campo, y él me lo dio, y así fue como fui a recoger historias de vida de hombres, y luego más tarde en la cárcel de mujeres que no tenían nada que ver con la mía, que no se parecían para nada a lo que yo iba
había vivido o lo que yo iba a vivir. Entonces eso para mí fue un enriquecimiento enorme y un conocimiento de un México desconocido que también me ayudó a comprender a México y a un México al que le debo mucho. Yo creo que todo lo que soy se lo debo a la voz y a la entrega de su voz que me dieron los mexicanos más pobres, a quienes me pude acercar durante años y años, yendo a la cárcel y yendo a veces a verlos a sus propias casas muy pobres, llamadas vecindades, que además se encontraban en el barrio en el que estaban las mismas cárceles. ¿Cómo gestionó el dolor y el trauma de los testimonios que escuchó mientras armaba el libro? El dolor no se gestiona. Hacer una gestión es buscar algo, ¿no? Yo no, el dolor simplemente se asume y se vive. Así que el dolor está en las palabras que están escritas en el libro. ¿Y por qué eligió la técnica de collage de voces en lugar de una narración cronológica lineal para este libro? No, tengo muchísimas otros libros que hablan que hablan incluso de historias personales, que son libros que tienen mucho de biografía. Sí, pero es muy interesante cómo usted tejó las narrativas en este libro juntos. Es muy lindo, de hecho. ¿Hubo algún momento durante la escritura de La Noche de Tlatelolco en el que sintió miedo o censura? Bueno, siempre había en medio de ir a terrenos desconocidos para mí. Finalmente yo me eduqué estuve 3 meses en Estados Unidos en un convento para educarme, no para ser religiosa, que se llama Sacred Heart Convent, y es el convento del Sagrado Corazón. Y allí cuando salí tenía, hablando inglés, mi idioma materno es el francés, y de allí cuando salí, pues mi deseo más fuerte era de veras conocer a México, al que llegué cuando tenía 10 años, pero en el que recibí una educación tanto en inglés como en francés y no en español. Y a más de 50 años de distancia, ¿qué impacto cree que tiene ese libro en la memoria colectiva de los jóvenes de México hoy día? Bueno, creo que esa es una pregunta que debería de hacérseles a ellos. Yo Sí. le puedo decir que yo he recibido pues mucho cariño de parte de los jóvenes, que muchos vienen a buscarme a mi casa, que doy conferencias y pláticas con cierta frecuencia. Recuerde que yo ya tengo 94 años y la pérdida del ojo izquierdo que me impide ver. Entonces, dentro de mis limitaciones, sigo en contacto con la gente que desea verme, de lo cual para mí pues me produce un gran entusiasmo y lo vivo como un gran apoyo. Estoy pensando porque este libro que usted escribió es algo muy específico, evidentemente, a México, pero aún es un libro con que todos podrían identificar si miramos alrededor hoy día, donde hay acciones políticas de represión en casi todos los países del mundo, en una forma u otra.
Aunque yo sé que sus libros son traducidos en muchos idiomas, me pregunto si la fuerza de La noche de Tlatelolco fue por la forma aún de la narración, no solamente el hecho que usted se enfrentó con el gobierno o la policía o la justicia, pero usted narró una historia del pueblo buscando la justicia, sí, por un lado, pero también la literatura en sí buscaba la verdad también entre las páginas. Hay guerras en todos lados, hay demasiada tristeza después del lockdown, que en México fue menos peor que acá en Italia. Estamos viviendo un momento muy difícil. ¿Usted piensa a veces de este libro y como modelo de dialogar, colaborar, andar adelante juntos, el pueblo unido? Bueno, yo lo que me gusta es que este libro tiene muchas voces recogidas de madres de familia, de hijos, de presos políticos. Para mí fue un gran aprendizaje ir a la cárcel en México y ver un mundo que yo desconocía, ser aceptada en ese mundo, ir con frecuencia a oír las voces y recoger las voces de presos políticos y de jóvenes que incluso no tenían tantas ideas políticas, pero estaban presos porque habían robado cualquier cosa en un mercado. Entonces era entrar en un mundo que yo desconocía por completo, al que yo no pertenecía, y era un enorme aprendizaje, un aprendizaje muy generoso de cómo puede ser la vida de otros. Y a eso me he dedicado durante muchos años, porque sigo siendo periodista y sigo escribiendo sobre desastres como bueno, no solo la matanza del 2 de octubre, sino lo que significó el terremoto de 1985 para México y la pérdida para muchos mexicanos, pues, de su familia y de su casa. Sí, en Nunca Nadie usted documentó el terremoto de 85, un momento donde el gobierno mexicano quedó completamente paralizado y fue la sociedad civil que le tomó en control para rescatar a la ciudad. ¿Cree que los pueblos están solos frente a la tragedia o que esa solidaridad orgánica que usted describió es una fuerza invencible? Sí, claro, yo creo por eso en la fuerza invencible de los mexicanos que entre sí se ayudan y se apoyan y corren al grito de auxilio, a responder a ese grito, y ellos son los que se salvan a sí mismos al salvar a los demás. Creo en esa verdad, y es una verdad que yo viví, que presencié, y que para mí pues es una enseñanza, un modo de vida. Refleja el abandono estructural de las costureras, de los habitantes, de las vecindades y de los más pobres. ¿Cómo logró, en medio del caos, el polvo y el luto de esos días, ganarse la confianza de la gente para que le entregaran sus testimonios más dolorosos y crudos? Bueno, tengo dos ventajas físicas. Soy de estatura pequeña, no espanto a nadie le doy miedo, puedo entrar a donde sea, no me ven, no soy una persona que impone absolutamente nada y sé escuchar. Entonces, al escuchar las voces de los demás, las recojo, las guardo, las memorizo y luego las paso
al papel. Esa es la época o es el momento más solitario y más difícil de escribir lo que le pasa a los demás, lo que les sucede a los demás, sus tristezas, sus alegrías, sus derrotas y también sus triunfos y con ellos hacer libros y hacer artículos porque soy también periodista desde el año de 1953. Ahorita tengo 94 años. You're listening to Savage Minds. If you're enjoying the show, take a second to subscribe at savageminds.co. Feel free to comment below or drop us a line to share your thoughts. Support independent media today. Now, let's get back to it. Yo vi su foto que me envió ayer. Brava. Muchos consideran que el terremoto de 85 no solo derribó edificios, sino que también derrumbó el mito del control absoluto del Estado mexicano, marcando el verdadero nacimiento de la ciudadanía moderna en el país. Desde su perspectiva, como cronista. Bueno, yo creo que los mexicanos siempre han tenido muchísimo carácter y muchísima capacidad para defenderse a sí mismos, a pesar de de su propia pobreza o a pesar de la total ausencia de ayuda, ¿no? Hubo en México a una revolución mexicana, hubo un país conquistado por conquistadores muy crueles y sin embargo el país ha seguido saliendo adelante y ha seguido demostrando su valentía y su coraje en todas las circunstancias. Una de ellas fue, por ejemplo, el terremoto en el que los propios vecinos se ayudaban a sí mismos antes de que lo hiciera el Estado o el llamado gobierno. Entonces, creo que es un país que tiene a muchos hombres, mujeres y niños muy valientes que se salven, que saben cuidarse y se salvan a sí mismos. Claro que hay gente que no lo sabe hacer y que hay gente que muchas veces termina en la cárcel o termina en el hospital, pero en general México es un país de gente muy solidaria y de gente que se ayuda entre sí y que se defiende a sí misma. En lo que me gusta mucho de sus libros, por lo general, es que usted da voz, pone luz sobre las vidas que son olvidados. Siente que en este libro, por ejemplo, en Nunca Nadie, que la voz de la autora se vuelve más presente o más cercana a sus personajes que en sus obras anteriores. No, yo creo que en todas mis obras hay este elemento, en Hasta no verte Jesús mío, en el libro sobre el 2 de octubre, en el terremoto, que siempre y en todo lo que todavía hago, en el periódico en el que trabajo. Yo soy una cronista en cierta manera y una participante en la vida de los demás mexicanos. Y también noto que muchas de sus obras se trata de la mujer. Tinísima, wow. La vida de Tina Modotti, una mujer que vivió tantas vidas en una sola. Leonora. Y quería saber, antes que vamos en estos libros, pero querido Diego, te abrazo, Kiela. ¿Por qué usted escogió ese tema de no solamente Diego Rivera, pero a su primera mujer? Sí, a mí me conmovió
saber en París que Angelina Beloff había ido a México a ver a Diego Rivera, a quien ella había ayudado en París. Él había vivido con ella, había vivido de ella porque ella era la que tenía un salario. Él era un muy joven pintor, sin dinero, sin nada de recursos. Ella lo ayudó y ella cuando fue a México tuvo incluso el único hijo hombre que, que tuvo Diego Rivera, que se murió de frío en París, y ella cuando decidió ir a México a verlo, bueno, en cierta manera a conocer al país de su amante, decidió ir al Palacio de Bellas Artes porque sabía que él iba a estar allí, y él pasó junto a ella, junto a un asiento en el que ella estaba sentada. En México, esos asientos de terciopelo rojo en el Palacio de Bellas Artes se llaman butacas. Él pasó junto a esa butaca, la vio y ni siquiera la reconoció. Entonces esa historia a mí me impactó, y por eso decidí escribir el pequeño libro. Es un libro no de muchas páginas, que se llama Querido Diego, te abraza Kiela. Intimísima, ¿qué fue lo que la atrajo de la vida de Tina Modotti? En realidad fue una petición para hacer una película. El cineasta, el camarógrafo Gabriel Figueroa, me dijo que se iba a filmar una película sobre Tina Modotti, la italiana que estuvo en México. Entonces empecé a entrevistar a todos los personajes que conocieron a Tina Modotti, e incluso cuando me invitaron a Francia a un congreso, tuve la oportunidad de ir a Udine, a Italia, a ver, a conocer a los hermanos de Tina Modotti, a verlos, a entrevistarlos, a hablar con ellos. Y entonces cuando me dijeron que ya no se iba a filmar la película sobre Tina Modotti en México porque no había dinero, entonces yo que había ido por mi, bueno, con por mis propios medios a ese congreso en Francia e Italia, y a otro congreso de escritores en Italia, decidí lanzarme a escribir la novela que se llama Tinísima, porque había yo entrevistado a muchísimos viejos comunistas que fui a ver a distintos casas en general muy modestas, muy pobres. Yo no los quise defraudar, y se publicó la novela Tinísima. ¿Y en qué medida Tina Modotti representa la lucha de la mujer artista en el siglo XX? En la medida en que ella se compromete y ella toma fotografías de México al lado de Edward Weston, y después se va al lado del comandante Carlos del quinto regimiento de España. Se va a España, a la Guerra Civil de España, y entonces se vuelve enfermera y cuida incluso en la misma tierra a los cuerpos que están caídos sobre la tierra antes de llevarlos a la Cruz Roja.
le da los primeros auxilios y se dedica así a salvar vidas o ayudar a salvar vidas. Yo creo que muchos soldados no murieron gracias a los cuidados de esta mujer que estaba en la trinchera siguiendo a los médicos. Usted ha dicho que el escritor debe ser un puente. ¿Entre qué mundos cree que es más necesario construir puentes o debemos romper los puentes hoy día? No, yo creo que nunca hay que romper un puente para nada. Yo creo que hay que comunicarse, que lo más importante en la vida de cualquier ser humano es el diálogo y de los pueblos también, dialogar con otros para conocerse. Creo que México tiene que tener un diálogo con Estados Unidos y que muchos mexicanos que han regresado de Estados Unidos porque Trump no los ha querido recibir, los ha rechazado, pues tienen de todos modos, tuvieron con otra nación o con los habitantes de otra nación, tuvieron un conocimiento y un diálogo. Y eso creo que es lo que se llama dentro del catolicismo, si usted quiere, o dentro de la religión, cualquiera que esto se llame, cualquiera que ésta sea, es la fraternidad humana. El otro es el que existe y el que te espera y al que tú le tienes que ayudar porque quizá alguna vez necesitarás tú que Él te tienda la mano. Trump es un personaje cierto, pero yo veo demasiado la situación trágica para los americanos, los Estados Unidos, mi país aún, porque la realidad es que una gran parte del mundo occidental no tiene la menor idea de la inmensa riqueza cultural, intelectual y espiritual de México. Para mí, no solo Trump, pero los americanos, canadienses, etcétera, etcétera, no saben nada de las cronistas más agudas de su país. Si tuviera que abrirle los ojos a un público internacional que desconoce por completo la profundidad de México, ¿cuál diría que es el tesoro más valioso de la identidad mexicana que el resto del mundo se está perdiendo? Bueno, le debo decir que han venido muchísimos norteamericanos y han escrito sobre México, antropólogos y sociólogos. Ahí tenemos nosotros a Oscar Lewis y a muchos otros que han escrito sobre mexicanos más pobres. Empezaron en Tepoztlán, una ciudad cercana a la Ciudad de México, y los siguieron hasta las vecindades en las que ellos se refugiaron en México y obtuvieron trabajos muy modestos. Entonces sí ha habido norteamericanos que han escrito sobre la riqueza y la belleza de México y sus libros están traducidos al español y son admirados y por mexicanos agradecidos de que se les tome en cuenta. Entonces no se puede decir que nadie que haya venido del exterior no se haya preocupado de México, tanto en arqueología y antropología, como por ejemplo Jacques Sustel, como Francis Storr, que era una norteamericana, que hizo una revista que se llama México Today y que escribió muchísimo sobre las costumbres de México y vivió en Tasco. Por ejemplo, un señor, William Sterling, se enriqueció personalmente, pero ayudó en Tasco a muchos mexicanos a aprender a trabajar la plata y a vender la plata
y todavía hoy muchos extranjeros, muchos turistas van a comprar objetos de plata que provienen de una mina que fue descubierta por extranjeros y fue, claro, también, bueno, saqueado, se puede decir, por extranjeros, porque no todo es totalmente bueno ni totalmente malo. Sí, sí. No, pero estaba refiriéndome al hecho que usted sabe, porque ha sido en los Estados Unidos y en muchos otros países, usted sabe que Trump y mucha gente demasiado no educada sobre su país piensa que todos los mexicanos quieren invadir los Estados Unidos, pero la realidad es otro. En México hubo una grande producción cinematográfica, por ejemplo. El cine en México ha influenciado mucho en Hollywood, no solamente hoy día, pero también hoy día, pero el Oscar la estatua fue basada sobre el cuerpo de Indio Fernández. Y la gente no sabe la profundidad de la filosofía de México. Estoy hablando ahora de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una persona que ha dado tanto a la poesía, al teatro, aún la ciencia, si pensamos en esta letra fra ella y Sor Filotea, que era non una Sor, era el Vescova Manuel Fernández de Puebla. Este diálogo fue una cosa muy importante. Las feministas aún del occidente no saben de estas comunicaciones entre esas dos personas, pero para mí México tiene una fuerza muy importante en la historia de filosofía, de la ciencia, a un feminismo, ¿no? Y estoy pensando en el libro de Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Usted, que conoció de cerca a Paz, que plasmó sus memorias con las palabras de Arbol, ¿cómo vivió la publicación de esa biografía? Por ejemplo, ¿conversó con él sobre la forma en que abordó la figura de Sor Juana, especialmente en lo que respecta a las dinámicas de poder de la Iglesia y el silenciamiento que sufrió como mujer intelectual? Por ejemplo, esto cambio entre ella y Manuel Fernández. No, pero yo creo que usted mezcla muchísimos temas en una sola pregunta y que es difícil responderle a usted porque habla de cosas muy diversas que incluso sucedieron en distintos siglos. Sor Juana siempre hubo en México, antes que Octavio Paz, personas que se dedicaron a leer, a estudiar, a conocer a Sor Juana Inés de la Cruz. No voy a añadir más nombres a los que usted dijo, pero hay muchísimos estudios y muchísimos sorjuanistas en México y los hay, por ejemplo, en la Universidad de Santa Bárbara, California, los hay en París, los hay en Francia, en fin, hay muchos estudios sobre las grandes figuras de México, no solo las trampas de la fe del poeta mexicano Octavio Paz. Entonces son estudios que van a seguir y que siguen. Y en California, por ejemplo, Sara Pote Herrera se dedica a estudiar a Sor Juana Inés de la Cruz con muchas otras, señora que no sé si todavía viva, que se llama Rivers, que se apellidaba Rivers, en fin, todo esto son estudios que se han hecho en México y fuera de México, ¿no?
No, le estaba preguntando sobre este libro específicamente de paz porque usted lo conoció. Yo lo conocí, lo admiré y escribí sobre él también. Tengo un libro sobre él, lo admiré, lo conocí, me deslumbró su poesía y además es un hombre a quien admiro desde cuando lo conocí y admiro y además lo quiero. Preguntaba esta posición de usted porque a veces me pasa conmigo, con otros escritores, hablamos, uno me dice o me pregunta, ¿por qué hiciste eso? Es un diálogo porque evidentemente este libro de las trampas de la fe hubo una cosa muy importante, no solo para México, pero este libro puso la imagen de Sor Juana por el mundo. Mucha gente inició a leer quién es esta monja, porque es muy importante. Me preguntó por la presentación que dio Paz a ella, si usted tenía algunos diálogos, digamos, con Paz a este perspectivo suyo. Bueno, yo, claro, pero había otros también que hablaron muchísimo de Sor Juana Inés de la Cruz, otros mexicanos antes de Octavio Paz, otros mexicanos que, por ejemplo, se ocuparon de los indígenas, también como un sacerdote, Ángel Marigay, Ángel Garibaica, que era también Ángel María Garibaica, que era también un sorjuanista. Entonces hay muchos estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz y hay sorjuanistas pues en Santa Bárbara, como por ejemplo la doctora Sara Pot Herrera y otras más, mucho, la señora Rivers y muchas otras. Usted ha dedicado su vida a escuchar y dar voz a los que no tienen a través de la crónica y la literatura. Hoy, con las redes sociales, parece que todo el mundo tiene una plataforma para opinar, pero realmente nos estamos escuchando. ¿Qué le pasa al poder de la palabra cuando se convierte en un ruido constante, como en la media social? No lo sé, supongo que pierde eficacia, pero eso depende de, de cuál es la actividad de cada ser humano. Hay gente que yo sé que ancianos, por ejemplo, gente ya mayor, para quienes la vida, incluso en institutos, en asilos, es prender la televisión desde la mañana hasta la noche y entretenerse, o es decir, entretenerse sin hacer el menor esfuerzo de crítica o de pensamiento frente a la televisión. Esto he visto que ha sido muy importante para que los ancianos estén tranquilos y vayan muriéndose poco a poco en institutos llamados de salud, ¿no? En el que tienen este entretenimiento pues constante y un poco triste, pero como dicen en México, no hay de otra, no hay otra posibilidad, o no se ha encontrado otra posibilidad, o no hay la suficiente gente que quiera dedicarse a atender a otros, a cuidar a los demás. Entonces, yo lo veo como pues, un fin de vida para un individuo que fue un individuo pensante y que supo actuar y que supo pues, elevarse, ser mejor ser humano, pues que lo veo triste. Hoy día, y desde 20 años, estoy notando como profe universitaria que los estudiantes
leen menos y menos. Hoy día, con la inteligencia artificial, entre comillas, que inteligencia, resulta que los estudiantes no están leyendo. ¿Cómo puede la literatura o el periodismo pausada rescatar el verdadero valor y la profundidad de las palabras cuando estamos en un mundo lleno de redes sociales, opiniones y videos de un gato que hace algo chistoso? Es muy difícil su pregunta porque yo no tengo la respuesta. Yo le puedo decir que finalmente depende de los maestros, depende de que los estudiantes tengan a un buen maestro, porque incluso yo he visto en clases, en distintas clases, que muchos jóvenes siguen viendo su celular mientras el maestro está escribiendo en el pizarrón o hablando o dando su clase. Entonces vamos a ver si el destino de los jóvenes va a depender de lo que ellos aprenden en su celular. Yo no tengo celular, no lo, no lo compré, no lo adquirí, o si van a poder ir más allá de sí mismos y más allá, sobre todo, de lo que el celular te quiere regalar o enseñar, o no enseñar, o distraer, porque es pues finalmente una distracción. Sí, escribir algo para condividir, entre comillas, están condividiendo nada, por fin. He notado que mucha gente está condividiendo artículos que no han leído. Están los jóvenes abrazando la política de identidad y la cultura de cancelación antes de la ausencia de una realidad material hoy día. Eso es mi miedo, que veo que los millennials, esta generación de aún 30 años, se fijan en pronombres, pero no hacen nada para ayudar a su vecina, no hacen nada para luchar por salarios vivibles. Bueno, no todos, es una generalización, claro, pero creo que usted tiene razón, pero sí es una generalización porque de todos modos sí hay seres humanos que viven para los demás. Estamos en dos partes hoy día, porque durante el lockdown he notado que mucha gente, aún a la derecha, estaba luchando para los pobres. En los Estados Unidos, donde publiqué, no podía ni una vez publicar un artículo preguntando por el lockdown. Es cuando yo empecé Savage Minds, porque ¿qué está pasando? No reconozco este mundo donde la izquierda está empujando a la gente de no hablar, no hablamos de lockdown, y la derecha estaba hablando muy abiertamente. Y yo veo que políticamente la izquierda y la derecha de una vez no hay más de esta dicotomía, digamos. Claro, claro, yo le agradezco mucho su interés y le agradezco muchísimo esta conversación y me siento animada, me siento contenta de oír lo que usted dice, pero sí siento que, como usted dice, que la prisa, la velocidad de todos los acontecimientos, la televisión, pues hace a un lado el pensamiento crítico y la reflexión sobre acontecimientos, porque todo tiene que ser inmediato, ¿no? Es decir, todo se acaba en un segundo, hasta los intereses más profundos
duran, pues a veces unos cuantos, pues hasta se puede pensar que, como decimos en México, un ratito. No hay continuidad en las ideas o hasta en los propósitos, ¿no? Hay algo que conocemos todos como la costumbre y cada quien vive según las costumbres que ha establecido para poder seguir existiendo, si quiere usted, existiendo, llegar hasta la noche, dormirse y saber que despertará al día siguiente o a lo mejor no despertará porque, bueno, por ejemplo, yo soy una persona de 94 años y no tengo la certeza de amanecer al día siguiente, pero lo que sí creo es que yo sí creo en la bondad innata de cada ser humano. Tengo que creer en ella porque si no, porque necesito esa esperanza.